ahí sí. Antes de comenzar, voy a recordar un pequeño recuento de lo que vimos, ¿no es cierto? Hemos visto dos clases de espejo, el espejo cóncavo, ¿sí? Si usted se mira, eso sería un espejo cóncavo, y el espejo convexo sería al revés, ¿no es cierto? Esa curvatura. Como acá, ¿no es cierto? El espejo cóncavo sería este, y el espejo convexo sería este. Aquí quedamos la última clase, quisiera ver imágenes, un par de imágenes, ¿no es cierto? Algunas imágenes se van a ver acá. Como por ejemplo, ahí se ve, creo. No, no se ve muy bien. Ya, pero filo, usted lo puede hacer en su casa. En fin, vamos a recordar esto, les voy a compartir su Classroom, ¿sí? Porque estaba mirando aquí, porque cuando no me acuerdo desde dónde quedé, vengo al Classroom y le echo un ojito a la clase que subo todas las semanas, esa que está rayada, ¿sí? Entonces vimos espejo convexo o divergente. El espejo divergente era que los rayos paralelos que llegaban a él se iban a reflejar, ¿no es cierto?, divergiendo, es decir, alejándose unos de otros, como si vinieran desde un punto interior del espejo llamado foco. A ver, no sé, Juan Pablo Lillo, cómo le fue todavía. Hoy día a la tarde voy a poner la nota, ¿ya? Y a más tardar mañana en la mañana, ¿sí? Pero entre hoy y mañana pongo la nota. Ni siquiera he visto. Estamos muy ocupados con los cuartos medios, pero en fin. Ya, entonces los espejos divergentes o convexos tienen esta forma, ¿no es cierto? Los rayos paralelos que llegan a él se reflejan pasando como si vinieran desde un punto interior llamado foco, ¿no es cierto? Ok, déjenme ver, aquí hay alguien afuera. Ahí sí. Ya, voy a dejar de compartir, me sale una ventana amarilla y voy a compartir de nuevo. Estoy viendo el Classroom de ustedes, por de su clase del primero A, de física. ¿Ya? Ahí está. Ok, ya. ¿Dónde están los controles de esto? Ahí están. Ok. También dijimos que los espejos cóncavos o convergentes, estas son las rayas que hicimos en la clase anterior, ¿ya? Cóncavo o convergente era aquel, tenía esta forma, ¿no es cierto? Y todos los rayos paralelos que llegan al espejo se reflejan pasando por un punto que está frente al espejo llamado foco, ¿sí? Lo siguiente que vimos, estimado, fue fueron los elementos del espejo cóncavo, ¿sí? Que eran el vértice, ¿no es cierto? El eje óptico, que era esta línea que estaba acá, que dividía el espejo en dos partes iguales. El punto donde se intersectan el espejo con el eje óptico se llama vértice. El punto donde se reflejaban los rayos, ¿se acuerdan? Todos los paralelos pasaban por el mismo punto, se llama foco. Y a la misma distancia que hay, desde el vértice hacia el foco, esa distancia que hay ahí, si la multiplico hacia acá, ¿no es cierto? Si la prolongo hacia acá, voy a obtener otro punto más llamado centro curvatura. Eso fue los elementos del espejo, ¿sí? Vértice, foco, centro curvatura y este es el espejo cóncavo. Ya, y vimos cuatro rayos notables. ¿Qué eran los rayos notables? Eran rayos que podían pasar por el espejo, ¿sí? Recuerden que un objeto cualquiera, recuerde que un objeto, como por ejemplo un niño, ¿sí? Va a reflejar los rayos, ¿no es cierto? Infinitos rayos en todas direcciones. Entonces, más de alguno de estos rayos puede pasar por aquí, más de alguno de estos rayos puede ser paralelo, más de alguno de estos rayos que salen del objeto, ¿no es cierto? Que lo iluminan o que el objeto refleja, ¿no es cierto? Son infinitos en todas direcciones. Entonces, puede ser que coincida que un rayo de estos sea paralelo al eje óptico, puede ser que coincida un rayo de estos pase por el centro de curvatura, un rayo de estos puede pasar por el foco, un rayo de estos se puede ir al vértice, ¿ya? De cualquier cosa, de un objeto, de cualquier cosa que uno coloque frente al espejo, ¿sí? Entonces así vimos cuatro rayos notables. El primero es el que pasaba por el centro, ¿sí?
Si un rayo luminoso que venga de cualquier objeto, ¿no es cierto?, pasa por el centro de curvatura, se va a reflejar por donde vino, ¿ya? Es decir, va a pasar de nuevo por el centro de curvatura. Estoy haciendo un repaso, ¿ya, estimado? Ok. El siguiente rayo notable que vimos es el rayo paralelo al eje óptico, ¿sí? El rayo paralelo al eje óptico. Un objeto luminoso, ¿no es cierto?, un rayo que pase por aquí, que sea paralelo al eje óptico, se va a reflejar pasando por el foco. Un rayo paralelo al eje óptico, entonces, se va a reflejar pasando por el foco. El siguiente rayo notable que vimos corresponde a este, al que pasa por el foco. Si un rayo, profe, ¿de dónde viene este rayo? De cualquier parte, ¿ya? Un rayo que pasa justo por ahí, por el foco del espejo. Cuando llega al espejo se refleja paralelo al eje óptico, muy parecido al anterior, al paralelo al eje, ¿sí? Este de acá, donde venía el rayo paralelo al eje óptico y se reflejaba pasando por el foco, acá es al revés. Es un rayo que pasa por el foco, se refleja paralelo al eje óptico. Y el último rayo notable que vimos, la clase anterior, fue el que pasa por el vértice. Un rayo que llegue justo al vértice con un ángulo, obviamente, ¿sí?, formando un ángulo con el eje óptico, se va a reflejar siguiendo la ley de reflexión. Es decir, que esos dos ángulos, el ángulo que se forma con el rayo incidente y el eje óptico, tiene que ser igual al ángulo que se forma eh, con el rayo reflejado y el eje óptico. La ley de la reflexión, simple. Y eso fue lo que vimos la última clase, ¿sí? Ahora, ¿no es cierto?, ya que sabemos cuáles son los dos tipos de espejo, cuáles son sus características, ¿no es cierto? El espejo cóncavo, todos los rayos paralelos que llegan ahí se reflejan pasando por el foco. El espejo convexo, todos los rayos paralelos que llegan a él divergen, se separan, como si vinieran de un punto exterior, interior acá, se reflejan como si vinieran desde el foco. También conocemos ya los elementos de los espejos cóncavos, por lo menos. Son los mismos para el espejo convexo, ¿ya? El eje óptico, el vértice, el foco y el centro de curvatura. Y ya conocemos 4 rayos notables. ¿Para qué nos van a servir los rayos notables? Para buscar las imágenes que se forman, ¿sí? Para poder buscar las imágenes que se forman en un espejo cóncavo. Si usted se fija, si usted se mira en este espejo cóncavo, que sería la cucharita esta, que más bien no sería tan cóncavo, sería más bien parabólico este espejo, pero igual, nos sirve como para explicar, ¿sí? Igual de ahí está la cucharita por dentro, ¿sí? Si yo acerco un objeto cualquiera, por ejemplo, este martillo, ¿sí?, se va a ver una imagen. Eh, no, es difícil verlo ya, pero esta imagen está al revés. Si usted tiene una cuchara en su casa, vaya a buscarla y mírese. Se ve la imagen de usted al revés, aquí. Ok. Pero si usted se va acercando, esa imagen se va agrandando. Mire, vaya a buscar una cuchara, a ver. Vaya, le doy un par de minutos, vaya la más limpia que tenga, no sea limpia, no, perdón, la más nueva, ¿ya? Que tengan. Vayan, le doy un minutito, vaya, ya que está en su casa, vaya a buscar una cuchara, mire, porque necesito que vea esto. O si no la limpia, le saca un poquito de brillo, mire, espejo convexo, se ve una imagen, eh, se ve una imagen que es, mire, coloque la cuchara convexa, así con la guatita hacia acá, y mírese en ella. ¿Sí? En el espejo convexo, mire, si se alcanza a ver, ahí, usted se mira de aquí para allá, ¿sí? Se ve
más pequeña la imagen, y si yo me acerco más lejos, la imagen sigue siendo más pequeña. O sea, se agranda un poco mientras me acerco, se agranda un poco, pero se agranda nomás, pero sigue siendo pequeñita. En cambio, en el espejo cóncavo, guatita hacia adentro, ¿no es cierto? Me miro ahí en el espejo cóncavo ahora, me veo al revés y más pequeño. Si usted se va acercando a la cuchara, esta imagen sigue siendo al revés, pero se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando. A medida que usted se acerca, a medida que usted acerca el espejo cóncavo, que sería la guatita hacia adentro, así, ahí, y usted se ve al revés ahí, empieza a acercar la cuchara a usted y su imagen se va agrandando, pero sigue estando al revés. Llega un momento donde desaparece la imagen, desaparece, no se ve nada. Si su cuchara está perfectamente limpia, lo va a ver bacán. Si no está rayada, perdón, en vez de limpia. ¿Sí? Y luego va a ser coma y mi imagen se ve al derecho. Yo no puedo ver la punta de la nariz. Si me miro así como mirando hacia adentro, me puedo ver la punta de la nariz y se ve derecha, se enderezó la imagen y se ve más grande, mucho más grande. Entonces uno se pregunta para qué nos van a servir esos rayos notables. Al igual que cuando buscábamos una imagen en un espejo plano, ¿se acuerda que buscábamos una imagen en un espejo plano? A ver, vamos a recordar eso mejor. Estoy hablando mucho y mostrando poco. Voy a compartir entonces. Mire, después de el objetivo, ya todavía no. Quiero que nos acordemos de cómo buscábamos la imagen en un espejo plano. Teníamos primero lo que dibujábamos era la normal o eje óptico, ¿no es cierto? Siempre. Ahí estaba. Un segundo. Dibujábamos la normal o eje óptico, luego dibujábamos el espejo perpendicular a la normal o al eje óptico, ¿sí? Y colocábamos un objeto que considera que la base del objeto pasara por el eje óptico. Y desde la cima del objeto, ¿se acuerdan? Sacábamos dos rayos. Un rayo paralelo al eje óptico que se devolvía por donde mismo cuando rotaba con el espejo. Y un rayo que llegaba aquí al vértice, ¿se acuerdan? Y ese rayo se reflejaba siguiendo la ley de la reflexión y no se formaba ninguna imagen acá, ¿no es cierto? Entonces teníamos que prolongar los rayos hacia atrás. Los rayos reflejados, ¿se acuerdan que los prolongábamos hacia atrás para buscar la imagen? Prolongábamos hacia atrás y en el punto donde se juntaban los rayos, ¿se acuerdan? Era donde se formaba la imagen. Y esta imagen tenía ciertas características, ¿se acuerdan? Las características eran que tenía la misma altura que el objeto. Este es el objeto y esta es la imagen. La segunda característica la llamábamos imagen virtual porque se formaba por las prolongaciones de los rayos hacia atrás. Y la última característica era que esta distancia de aquí a aquí era la misma que hay de aquí a la imagen. Del espejo al objeto era la misma distancia que había del espejo a la imagen. Esa era la característica y esta era la técnica que usábamos para buscar la imagen. Ahora vamos a buscar esta imagen que se ve en la cuchara, ¿cierto? La vamos a buscar así geométricamente y vamos a darnos cuenta por qué está invertida. Vamos a ver en qué lugar se forma, ¿sí? Entonces, el objetivo es el siguiente. Anote ahí, objetivo es comprender y aplicar, comprender y aplicar eh, los rayos notables en la formación de imágenes, la formación de imágenes en espejos curvos, especialmente cóncavo, ¿ya? Vamos a partir por ahí, por el cóncavo. Objetivo entonces comprender y aplicar los rayos notables en la formación de imágenes en espejos curvos, cóncavo en este caso. Ese es el objetivo. Para buscar una imagen, perdón, en un espejo cóncavo, vamos a usar una técnica parecida
a la técnica del espejo plano, pero en vez de usar esos dos rayos que usábamos con el espejo plano, vamos a usar dos rayos notables de los que acabamos de ver. ¿Sí? El que pasa por el centro de curvatura se refleja por donde vino, el que pasa por el foco se refleja paralelo al eje óptico, el paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco, y el último, el que pasa por el vértice, se refleja siguiendo la ley de la reflexión. Y uno se pregunta, pero son 4 rayos notables. Sí, pero con 2 me basta para encontrar la imagen. Recordemos entonces que los rayos que pasan, el primer rayo notable, el que pasa por el centro de curvatura, se devuelve por donde mismo. Puede ser así o así, ¿sí? Si viene por aquí, si viene por aquí para acá, se devuelve por donde mismo, ¿ya? Lo mismo con este rayo, si pasa por aquí, se devuelve por donde mismo, para allá. El segundo rayo notable, un rayo paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco. El tercer rayo notable, un rayo que pasa por el foco, se refleja paralelo al eje óptico. Y el último rayo notable, un rayo que pasa por el vértice, se refleja siguiendo la ley de la reflexión. Esos dos angulitos tienen que ser iguales. Entonces con esto, ahora sí presta atención, voy a dibujar primero mi elemento del espejo, ¿no es cierto? Voy a dibujar entonces, primero que todo, mi eje óptico, mi espejo cóncavo, ¿no es cierto? El vértice, el foco y el centro de curvatura. Ya. Esto lo voy a copiar todo porque me va a servir para los demás ejemplos. ¿Qué estoy haciendo? No lo sé. Vamos, entonces, ahora, voy a copiar. Ahí sí. Ya, vamos a ver que existen por lo menos 5 casos diferentes de imágenes distintas en el espejo cóncavo. ¿Sí? Hay 5 casos, mire. Y va a depender de la distancia, cada caso va a depender de la distancia que se ubique el objeto con respecto a estos puntos de acá, a los elementos del espejo. Cuando el objeto se ubica, fíjese, cuando el objeto se ubica entre el infinito, porque para allá, supongamos que la distancia es infinita, etcétera, ¿no es cierto? Y el centro de curvatura, supongamos que el objeto es este mono, ¿sí? Y yo quiero buscar su imagen, lo voy a agrandar un poquito, está un poquito chico, ¿ya? Para que no sea tan difícil. Ahí, no lo agrandé tanto. Y ahí está. Si quiero buscar una imagen donde el objeto se ubica entre el centro de curvatura y el infinito, este es el primer caso. Caso 1, entonces, cuando el objeto se ubica entre cuando, lo voy a escribir ya, cuando el objeto se ubica entre el infinito y el centro de curvatura. Vamos a ver qué va a pasar cuando el objeto se ubique entre el centro de curvatura y el infinito. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Voy a sacar 2 rayos notables, ¿no es cierto? El primer rayo notable, voy a usar el rayo notable número 2. Recuerden que habían 4 tipos de rayos notables, ¿no es cierto? Voy a usar este. Voy a usar este que es paralelo al eje óptico y que después pasa por el foco. Y también voy a usar el otro, el rayo que pasa por el foco y se refleja paralelo al eje óptico. ¿Ya? Puedo usar los 4 si puedo, pero con 2 basta y sobra para encontrar una imagen.
profe, y si uso cualquier otro, también tiene que encontrar la imagen, con cualquiera de los otros, siguiendo los mismos pasos. Entonces, fíjese, si el objeto se ubica entre el infinito, ¿no es cierto?, y el centro de curvatura, voy a sacar mi primer rayo, ¿sí? Un rayo paralelo al eje óptico, siempre desde la cima, ¿cierto? Como es un rayo notable, se va a reflejar pasando por el foco. Ahí está. Mi segundo rayo va a ser el que pasa por el foco. Un rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje óptico. ¿Sí? Ahí está. En este punto, fíjese, en este punto, que es donde se intersectan estos dos rayos, ahí es donde se forma la imagen. ¿Qué características tiene esta imagen? De la imagen. A ver, calmado. Profesor, usted está diciendo que la imagen que está aquí en la cuchara, donde yo me veo al revés, está adelante del espejo. Sí, está adelante. Es como un holograma, chiquillo. Por si acaso. De verdad. Si usted lograra aislar esto de demás influencias de luz, se va a formar un holograma. Que no le caiga la menor duda. Se forma aquí adelante, la imagen. Esa imagen al revés que usted está mirando en su cuchara, se forma adelante. ¿Y cómo se llama esta imagen que se forma con los mismos rayos reflejados? Recuerden que en el espejo plano, ¿no es cierto? A esta imagen le llamamos imagen virtual porque se formaba con la prolongación de los rayos reflejados, ¿ya? Esta imagen que está acá no se va a llamar virtual, se va a llamar imagen real. ¿Por qué se llama imagen real? Porque se forman con los mismos rayos reflejados, no con las prolongaciones hacia atrás. ¿Se acuerdan que antes prolongábamos hacia atrás? No, pues se forman con los mismos rayos reflejados. Se llama, primero, se llama imagen real. Imagen, entonces, real. Segundo, se ubica entre el centro de curvatura, entre C y F, y el foco. Tercero, es más pequeña que el objeto. Y cuarto, está invertida. Está invertida, o al revés, ¿sí? Está invertida la imagen, ¿ya? De nuevo, de nuevo, de nuevo. Si el objeto se ubica entre el centro de curvatura y el infinito, la imagen se llama, perdón, la imagen que se forma es invertida, es más pequeña que el objeto, se ubica entre el centro de curvatura y el foco, y además se llama imagen real, ¿ya? Porque se forma con los mismos rayos reflejados. Repito, cuando el objeto se ubica, ¿cómo buscamos la imagen, perdón, primero? Siguiendo con dos rayos notables, cualquiera de los cuatro que pasamos, yo elegí dos, el primero paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco, y el segundo, un rayo que pasa por el foco, se refleja paralelo al eje óptico. ¿Sí? Entonces se formó esta imagen aquí. ¿Ya? Es el primer caso. Vamos a ver el segundo caso, mire. Oh, Margot. Ahí sí. Voy a pegar esta cosa ahí. Segundo caso. Caso 2. Cuando el objeto se ubica justo en el centro de curvatura. Es decir, que voy a ubicar el objeto aquí, mire.
justo ahí en el centro de curvatura. Si el objeto se ubica, bueno, a todo esto, si los dibujos me quedan bien hechos, ya, se tiene que formar una imagen perfecta en algún lugar de aquí, mire. Vamos a seguir con los mismos rayos notables que usamos para buscar la imagen anterior. ¿Sí? Entonces, un rayo paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco, y un rayo que pasa por el foco se refleja paralela al eje óptico. Ya no me quedó muy bien. ¿Sí? Yo les voy a decir por qué. Un segundo. Debió haber sido así. Entonces el foco lo vamos a ubicar bien ahora. Ahí está. Ese es el foco. Ese punto de ahí es el foco. Ahí, ahí. Ya. Y igual que en el anterior, en el punto donde se intersectan los rayos es donde se forma la imagen. Es decir, la imagen va a estar ahí. ¿Ya? Fíjese, pregunta, a ver, características de la imagen. Chiquillo, primero, acá la imagen era real, ¿no es cierto? Porque se formaba con los mismos rayos, ¿no es cierto? Acá, chiquillos, quiero que me respondan ustedes. ¿Cómo se llama esta imagen? ¿Real también o virtual? ¿Es real también o es virtual esa imagen? Querido y estimado, ¿están ahí? Están almorzando los cachés. Comiendo pescado. Ya, a ver, ¿alguien respondió? Sí, profe, dice. Ya, mire, estoy vivo, dice Martín. Estimado, mire, si esta imagen que se formó aquí con los mismos rayos reflejados se llama real, ¿cómo se llama esta? También se forma con los mismos rayos reflejados, ¿no? También se llama real, por lo cierto, muy bien. Segunda característica. Mire acá, la segunda característica era dónde se ubica. Si usted se fija acá, la segunda característica, esta imagen, si el objeto se ubica aquí, justo en el centro de curvatura, entonces la imagen también se va a ubicar justo en el centro de curvatura. Fíjese acá, la segunda característica, el tamaño es el mismo, es del mismo tamaño que el objeto. Cuarto, también está invertida, ¿sí? También está invertida esta imagen. Ya, vamos entonces con el caso 3, mire. Caso 3. Eh, Caso 3. Cuando el objeto se ubica aquí entre el centro de curvatura, caso 3, cuando el objeto se ubica entre el centro de curvatura y F. ¿Qué pasa en este caso? Mire, vamos a usar los mismos rayos que delante, ¿sí? Ya que estamos en esa. Eh, entonces, primer rayo paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco. Segundo rayo que pasa por el foco, se refleja paralelo al eje óptico. Ya, este tampoco quedó muy bien. El foco lo vamos a poner, déjenme arreglar este dibujo. Ya no importa. Ahí va a ser el espejo ahora. El foco está por acá, está medio aburrido. Ese es el foco. Así que vamos a correr todo eso, vaya. Entonces, un rayo paralelo al eje óptico pasa por el foco, y un rayo que pasa por el foco, ¿cierto?
se refleja paralelo al eje óptico. En el punto donde se juntan estos rayos es donde se forma la imagen, mire. Esta es la imagen. Características de la imagen. Primero, se llama real también. Dos, porque se forman con los mismos rayos reflejados. Dos, se ubica entre el centro de curvatura y el infinito. Tres, es invertida. Cuatro, es más grande que el objeto. Fíjese, y está al revés. Ese va a ser el caso 3. Vamos por el caso 4, mire. Caso 4 de imagen. Vamos a corregir al tiro, el foco tiene que estar por ahí. Es el foco. Ya. Cuando el objeto, caso 4, cuando el objeto se ubica en el foco. Cuando cuando el objeto se ubica justo en el foco. ¿Ya? Vamos a seguir con el rayo paralelo, ¿cierto? Al eje óptico. Se refleja pasando por el foco. Y aquí ya no puedo hacer el rayo que pasa por el foco, ¿cierto? Sino que ya me pueden servir los otros rayos notables del centro de curvatura, que no me sirve en este caso. Igual me sirve, de hecho. ¿Sí? Pero ningún rayo va a pasar por el centro de curvatura, no, pero es que un rayo como si viniera del centro de curvatura, para allá. Ese. Un rayo como si viniera del centro de curvatura se refleja pasando por donde mismo. ¿Sí? Usamos el otro rayo notable, se refleja pasando por donde mismo. Ahí está el centro de curvatura. Si yo me fijo acá, si yo prolongo los rayos, nunca se van a juntar. Nunca se juntan los rayos. Nunca, y hacia atrás tampoco, si los prolongo hacia atrás, tampoco, estos rayos son paralelos. Profe, si hago el del vértice, ya, pues hagamos el del vértice. Hagamos un tercer rayo notable para que se convenzan de esto. Un rayo que llega al vértice se refleja siguiendo la ley de la reflexión. ¿Sí? Ese ángulo igual a ese ángulo. Si yo prolongo este rayo, o prolongo este rayo, son rayos paralelos, nunca se juntan ni adelante ni atrás, por lo tanto aquí, características de la imagen, fíjese, para buscar la imagen, en otros casos se tienen que juntar los rayos. Para que se forme imagen se tienen que juntar los rayos. Para que se forme imagen se tienen que juntar los rayos. Mire, para que se forme imagen aquí en el espejo plano se tienen que juntar los rayos detrás del espejo, o sea, la prolongación de los rayos, pero siempre se tienen que juntar los rayos. Acá, pregunta para ustedes, queridos y estimados. Ahí. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Dónde se forma? ¿Se juntan los rayos o no? A ver que alguien me responda. Vamos sacándonos el pollo de la boca, el pescadito frito, y todas esas cosas ricas que están comiendo, y respondamos esta pregunta. Si para encontrar la imagen, a ver, en estos casos de acá, se tenían que juntar los rayos. ¿Qué pasa acá? Mira, a ver, alguien ya respondió. No se juntan, claro que no, po. Entonces, ¿qué pasa con la imagen? Si no se juntan. Acá se juntaban y se formaba imagen. En todos esos casos se juntaban y formaban imagen. Incluso en el espejo plano. Se juntaban hacia atrás, ¿no es cierto?, las prolongaciones y se formaba la imagen.
¿Qué va a pasar en este caso? A ver, ¿qué creen ustedes? A ver, ahí respondieron. No se forma imagen. Perfecto. No se forma imagen. Eso está perfecto. No se forma ninguna imagen. ¿Ya? En este caso, cuando ustedes se miran la cuchara y se acerca, en algún momento va a desaparecer su imagen. En ese momento usted está justo en el foco. Ya. El último caso, para que no alcance el tiempo, el último caso, el caso 5, cuando la imagen, cuando el objeto se ubica entre el foco y el vértice. Esta imagen es súper especial y es la más característica que han visto ustedes, ¿eh? Esta que está acá, mire. Este es cuando usted compra un espejo cóncavo para sacarse los puntos negros, un espejo, usted está ubicado ahí, está entre el vértice y el foco. Con esos espejitos que tienen como conchitas, se abren. Por un lado viene un espejo plano y por otro lado viene un espejo cóncavito. Y eso uno lo ocupan para maquillarse, las chiquillas, o para sacarse puntos negros, también he visto. ¿Ya? Cuando esto pasa, esa imagen está al derecho. Mire, fíjese aquí. Entonces, la primera técnica, un rayo paralelo eje óptico se refleja pasando por el foco. Ahí está. Segundo, un rayo que parece que viene desde el foco, ¿cierto? O hagamos el del centro de curvatura, un rayo que parece que viene del centro de curvatura, se refleja por donde mismo, ¿sí? Si yo me fijo hacia atrás, no se juntan los rayos nunca. Entonces como lo hacía en el espejo plano, voy a prolongar el rayo reflejado. Es el rayo reflejado, por lo tanto lo prolongo hacia atrás. Y este es el rayo reflejado, por lo tanto lo prolongo hacia atrás. En el punto donde se juntan la prolongación de los rayos reflejados, es donde se forma la imagen. Entonces, fíjese, ¿qué características tiene esta imagen? De la imagen. Estas imágenes son como las que se formaban en el espejo plano, y a estas le llamábamos virtuales. La primera es una imagen virtual. 2. Es más grande que el objeto. 3. Está derecha, ¿no es cierto? Tiene el mismo sentido que el objeto. Y 4, ¿no es cierto? Se ubica detrás del espejo. Ahí está. Entonces, cuando el objeto se ubica entre el foco y el vértice, la imagen que se forma se ubica detrás del espejo, es virtual, es más grande que el objeto, es más grande que el objeto y está derecha. Entonces, si usted tiene su cuchara, ¿no es cierto?, la que está comiendo, límpela. Tengo hambre también. Y mírese, ¿sí? Mírese con el espejo cóncavo, ¿sí? Botita hacia adentro de usted. Sí, ya. Así. Imagen al revés, primera imagen. Al revés, si usted se aleja harto, ¿no es cierto? Si usted aleja harto la cuchara de usted y se mira, la imagen está invertida y está al revés. Si usted se va acercando, esa imagen va cambiando, va cambiando, va cambiando, tiene el mismo tamaño, es más grande, es más grande, es más grande que yo, es más grande que yo, después se desaparece y después se endereza la imagen de mi nariz. Por ejemplo, yo la puedo mirar aquí. Fija, aquí estoy mirando ahí, me turbio, pero estoy mirando. Esto es algo análogo
a lo que acabamos de ver geométricamente, ¿ya? Esta es la forma de buscar una imagen en un espejo cóncavo y existen 5 casos. Si el objeto se ubica entre el centro de curvatura y el infinito en cualquier parte de aquí, a ver, alguien escribió algo. Sí, es prácticamente eso. Bueno, las ilusiones ópticas son eso. Son cuando usted ve hologramas, bueno, que ahora los hologramas ya se hacen con otra forma, ya se hacen ya no se hacen con espejos los hologramas, se hacen con data show en 3D, imágenes en 3D, así que es un poco diferente, pero los hologramas antiguos, cuando habían trucos de magia, de gente flotando, qué sé yo, más grande, más pequeña, se hacían así, ¿sí? Eh, se hacían con espejos cóncavos. En fin, si el objeto se ubica aquí en cualquier parte de aquí, entre el infinito y el centro de curvatura, la imagen que se va a formar es más pequeña que el objeto, se ubica entre el centro de curvatura y el foco, es real y es más pequeña que el objeto. Caso 2. Si el objeto se ubica justo en el centro de curvatura, la imagen que se forma también se ubica justo en el centro de curvatura, es del mismo tamaño que el objeto, está invertida y sigue siendo una imagen real. Si el objeto se ubica, si el objeto se ubica entre el centro de curvatura y el infinito, perdón, y el foco, perdón, la imagen que se forma se va a ubicar entre el centro de curvatura y el infinito, en cualquier parte de aquí, más grande que el objeto, es invertida y sigue siendo una imagen real. Caso 4, si el objeto se ubica justo en el foco no se forma ninguna imagen. Desaparece la imagen, no se forma imagen. Caso 5, si el objeto se ubica entre el foco y el vértice, eh, el objeto, ¿no es cierto? Perdón, la imagen es más grande que el objeto, es una imagen virtual porque se forma con la prolongación de los rayos reflejados y no con los mismos rayos, y además es derecha y es más grande que el objeto y se ubica detrás del espejo. Ya, eso como resumen. Queridos y estimados, ¿tienen alguna pregunta acerca de esto? Vamos a empezar repasando esto en la próxima clase, en todo caso. Y más adelante voy a dar una tarea de esto, que quizás pueden hacer en grupo, donde ustedes van a tener que con una regla y yo les voy a mandar un Word o les voy a hacer una imagen y ustedes tienen que buscar la imagen. En fin. Eso ya lo vemos, lo afinamos en la próxima clase, sí. ¿Alguna pregunta, querido y estimado? Ya. Entonces, ya estimado, gracias. Me puse a mascar chicle, de puro ambiente esta cuestión. Ya estimado, nos vemos. Cuídense que estén bien. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.